¿Qué es el Evangelio? Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es lunes 25 de julio y vamos a concluir esta pequeña serie respondiendo a la pregunta ¿qué es el Evangelio? Vamos a comenzar orando. Padre amado, te damos gracias por este día y por este tiempo que tú nos das. Señor, te pedimos que tú nos ayudes y nos guíes, Señor, estudiando tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Como dije en el último devocional que hice, hay varias respuestas a esta pregunta. Pero quería enfocar esta pregunta tomando en cuenta nuestra responsabilidad. Dije que las personas viven lejos de la verdad de Dios y como iglesia posiblemente estamos estancados sin hacer mucho por las personas. Ezequiel 3 del 16 al 19 es un llamado a predicar el Evangelio a los perdidos. Y vamos a volver a leer el pasaje para ver qué tiene el Señor para nosotros con relación a predicar el Evangelio. La palabra del Señor dice así. Después de los 7 días vino a mí palabra del Señor. Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás. Si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad ni de su mal camino impío, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. Tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Fuimos llamados a predicar el mensaje del Señor. Pero como vimos en el primer devocional, hay una urgencia de predicar el Evangelio. Es un mensaje urgente. ¿Por qué? Porque el impío, es decir, la persona que no considera a Dios, necesita apartarse de su mal camino. Cuando decimos impío, deberíamos pensar no solamente en el asesino o en el violador, en el ladrón o el delincuente peligroso. Impío es el que vive sin Dios. Muchas de las personas que conocemos son impías. Quien no considere a Dios en su andar es un impío. Esas personas deben ser advertidas del riesgo en el que están al no considerar a Dios en su vida. Y entonces haber tomado su destino en sus manos. Son personas que piensan que pueden vivir sin tomar en cuenta a Dios y viven en pecado. Por eso es la urgencia. Están en riesgo de recibir la ira de Dios si mueren sin reconciliarse con Él. ¿Estamos dispuestos a ver que las personas perezcan? Pero gracias a Dios vimos que el Evangelio también es un mensaje de esperanza. La advertencia que el Señor le da a Ezequiel puede verse como un mensaje completamente desalentador, pero el Señor está dando la solución. Una advertencia siempre está para que el advertido cambie de rumbo. La advertencia tiene un propósito. El propósito es protegernos, evitar situaciones de peligro, preservar nuestra vida. El mensaje en el pasaje de Ezequiel muestra a las personas que estaban circulando en una contrarruta espiritual. El propósito de la advertencia es a fin de que viva. El impío tiene que dejar su impiedad a fin de que viva. Por eso es esperanzador. Nos muestra el amor de Dios. Él quería que las personas escucharan la advertencia y tuvieran la posibilidad de volverse a Él. Pero también el Evangelio es un mensaje que no podemos dejar de llevar. Es hermoso ver que alguien se preocupó porque nosotros escuchemos el mensaje de salvación. Es seguro que en esas personas hubo esa urgencia de predicarnos el Evangelio, sabiendo que estábamos en riesgo de pasar la eternidad sin conocer a Jesús. También es hermoso entender
que esa esperanza que trae el Evangelio se hizo carne en nosotros y ahora nosotros tenemos la posibilidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Perdón. Es lindo pensar que el Señor ha obrado en nuestras vidas y tenemos seguridad en cuanto a dónde pasaremos la eternidad. Pero es importante recordar que Dios nos ha puesto como centinelas para advertir a las personas del peligro más grande al que podríamos estar expuestos: estar muertos espiritualmente. En esa condición de muerte espiritual, lo único que podemos hacer es pagar el precio por nuestro delito. Y el precio por nuestro pecado es la muerte. Por ofender al Dios 3 veces santo, merecemos la pena de muerte. Todos, sin Cristo, estamos separados de Dios. Y nuestro destino es la muerte eterna. Si fuera un programa de viajero frecuente, tenemos millas de sobra para pagar ese destino. El camino por el que va la humanidad tiene un destino fatal, un destino que no le desearíamos a nadie: sufrimiento eterno sin la posibilidad de salvación. Por eso en el pasaje que hemos estado estudiando, Dios le dice a Ezequiel: cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás. Si tú no hablas para advertir al impío de su mal camino, el impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Es sumamente serio. No estamos hablando de una opción o de una preferencia. Estamos hablando de una responsabilidad ineludible. ¿Qué pasa si no advertimos a las personas del mal camino por el que van? ¿Qué pasa si nosotros no advertimos a las personas de su condición caída? Literalmente dice que Dios demandará la sangre de esas personas de nuestra mano. Podríamos decir que es una obligación con Dios, pero también es una obligación con las personas. Dios nos ha dado una responsabilidad y no podemos escapar de ella. Ahora, con todo esto de la pandemia y cómo se han ido dando las cosas cuando hemos visto que personas que conocíamos han fallecido, se han puesto a pensar cuánto tiempo más nos acompañarán nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros compañeros de colegio, de la universidad o del trabajo, los vecinos o alguien con quien tengamos la posibilidad de hablarles acerca de Cristo. ¿Se han puesto a pensar cuánto tiempo nos queda a nosotros para cumplir con la responsabilidad que el Señor nos ha dado? Como decía en el anterior devocional, no sabemos quién será el próximo en partir, quién está en la fila como el siguiente. Y si no advertimos a las personas de su terrible condición mientras tenemos la oportunidad, dice la palabra que Dios demandará su sangre de nuestras manos por no haberles advertido de su condición. Deberíamos estar desesperados por comunicar el Evangelio, advirtiendo a las personas de su camino, el camino que les está llevando a la muerte eterna. Por eso el pasaje dice, versículo 19, pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y bueno, él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. ¿Podemos vivir sabiendo que no advertimos a las personas del camino que decidieron seguir? ¿Podemos vivir sabiendo que no hicimos nada por salvar a alguien de una muerte inminente? Ahora, tal vez decimos, pero esto es muy radical y está en el Antiguo Testamento.
Al fin y al cabo, el Señor obra con más gracia desde que vino Cristo a morir por nuestros pecados. Pero, ¿saben? Dios actuó siempre de la misma manera, con la misma gracia. Y estas palabras dichas a Ezequiel siempre estuvieron vigentes en las mentes y corazones de los santos de todos los tiempos. En el libro de Hechos, vemos que Pablo les dice a los ancianos de Éfeso cuando se está despidiendo, en el capítulo 20, los versículos 26 y 27, por tanto, yo declaro ante vosotros en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo tenía clara la responsabilidad de anunciar el consejo de Dios. Por eso les dice, soy limpio de la sangre de todos, porque nunca escapé a anunciarles la palabra de Dios. Ahora, ¿podríamos decir nosotros lo mismo con todas las personas que conocemos? ¿Qué quiere Dios que hagamos con los que no le conocen? Dios quiere que les advirtamos de su mal camino. Es nuestra responsabilidad. No podemos dejar de llevar este mensaje a las personas. Si hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador y sabemos cuál va a ser el destino final de las personas que no lo han hecho, tenemos que llevar el mensaje de salvación a esas personas. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es un mensaje urgente, es un mensaje de esperanza y es un mensaje que no podemos dejar de llevar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Creo que la respuesta es obvia. Debemos predicar el Evangelio entendiendo la urgencia que hay de que las personas escuchen el mensaje de salvación y puedan apartarse de su mal camino. Debemos predicar el Evangelio entendiendo la esperanza de vida eterna que trae a las personas. Y debemos predicar el Evangelio entendiendo que el Señor nos ha dado el privilegio de ser parte de su plan, pero también nos ha dado una gran responsabilidad de la que nos va a pedir cuentas. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque un día has permitido que alguien nos presente tu Evangelio y podamos conocerte de una forma personal. Gracias, Señor, porque tenemos esa esperanza de vida eterna. Y, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a llevar este mensaje entendiendo la responsabilidad que tenemos de comunicarles a las personas la necesidad que tienen de reconciliarse contigo. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, vamos a predicar el Evangelio en esta semana y el resto de nuestras vidas, y que el Señor les bendiga.